Mundos primitivos, destinados a las primeras encarnaciones del alma humana. Si tomamos la Tierra como punto de comparación, podemos formarnos una idea del estado de un mundo inferior mediante la suposición de que sus habitantes se encuentran allí a nivel de las razas salvajes o de las naciones bárbaras que aún permanecen en la superficie terrestre y que son restos del estado primitivo de nuestro planeta. En los mundos más atrasados, los seres que habitan en ellos son de algún modo rudimentarios. Tienen la forma humana, pero sin ninguna belleza. Sus instintos no están templados por ningún sentimiento de delicadeza o de benevolencia, ni por las nociones de lo justo y lo injusto. Allí la única ley es la fuerza bruta. Sin industria ni invenciones, los habitantes emplean su vida en la conquista de su alimento. Con todo, Dios no abandona a ninguna de sus criaturas. En lo profundo de las tinieblas de la inteligencia yace latente y más o menos desarrollada la vaga intuición de un ser supremo. Ese instinto basta para que unos sean superiores a otros y para preparar su eclosión a una vida más completa, porque no son seres degradados, sino niños que crecen. Mundos de expiaciones y de pruebas, donde predomina el mal. La superioridad de la inteligencia, presente en un gran número de sus habitantes, indica que no es un mundo primitivo, destinado a la encarnación de espíritus recién salidos de las manos del Creador. Las cualidades innatas de las que esos espíritus son portadores ofrecen la prueba de que ya han vivido y de que han realizado un cierto progreso. No obstante, al mismo tiempo, los numerosos vicios a los que se inclinan son indicio de una considerable imperfección moral. Por esa razón, Dios los ha colocado en un mundo ingrato para que en él expíen sus faltas mediante un trabajo penoso y sufriendo las miserias de la vida hasta que sean merecedores de ir a un mundo más feliz. En estos mundos hay necesidad del mal para sentir el bien, de la noche para admirar la luz, de la enfermedad para apreciar la salud. La tierra nos ofrece pues uno de los tipos de los mundos expiatorios cuyas variedades son infinitas, pero que tienen como carácter común el hecho de servir de lugar de destierro a los espíritus rebeldes a la ley de Dios. Allí, esos espíritus tienen que luchar a la vez contra la perversidad de los hombres y contra la inclemencia de la naturaleza, doble trabajo penoso que desarrolla al mismo tiempo las cualidades del corazón y las de la inteligencia. De ese modo, en su bondad, Dios hace que el castigo redunde en provecho del progreso del espíritu. Mundos regeneradores, donde las almas aún tienen que sufrir pruebas, pero sin las punzantes angustias de la expiación. Nos explican los espíritus superiores. Los mundos regeneradores sirven de transición entre los mundos de expiación y los mundos felices. El alma que se arrepiente encuentra en ellos la calma y el reposo mientras concluye su purificación. No cabe duda de que en esos mundos el hombre aún se encuentra sujeto a las leyes que rigen la materia. La humanidad experimenta sensaciones y deseos como los vuestros, pero está liberada de las pasiones desordenadas de las que sois esclavos. En ella ya no existe el orgullo que hace callar al corazón, la envidia que lo tortura y el odio que lo ahoga. La palabra amor está escrita en todas las frentes. Una equidad plena rige las relaciones sociales. Todos reconocen a Dios y procuran dirigirse a Él mediante el cumplimiento de sus leyes. Con todo, en esos mundos aún no existe la perfecta felicidad, sino la aurora de la felicidad. El hombre todavía es de carne y por eso mismo está sujeto a las vicisitudes de las cuales solo están eximidos los seres completamente desmaterializados. Aún tiene que sufrir pruebas, pero sin las punzantes angustias de la expiación. Esos mundos comparados con la tierra son muy felices, y muchos de vosotros estaríais satisfechos de quedaros allí
porque representan la calma después de la tempestad, la convalecencia después de una cruel enfermedad. En ellos, el hombre, menos absorbido por las cosas materiales, entrevé mejor que vosotros el porvenir. Comprende que hay otros goces que el Señor promete a los que se hacen merecedores de ellos cuando la muerte haya cegado de nuevo sus cuerpos para darle la verdadera vida. Entonces el alma libre sobrevolará todos los horizontes. Ya no tendrá sentidos materiales y groseros, sino los sentidos de un perispíritu puro y celestial, que aspira las emanaciones de Dios en los aromas del amor y la caridad que brotan de su seno. No obstante, por desgracia, en esos mundos el hombre todavía es falible, y el espíritu del mal no ha perdido completamente su dominio. No avanzar equivale a retroceder, y si el hombre no se mantiene firme en el camino del bien, puede volver a caer en los mundos de expiación, donde lo esperan nuevas y más terribles pruebas. Mundos felices donde el bien prevalece sobre el mal. Leemos en el libro del Evangelio según el Espiritismo. En los mundos que han llegado a un grado superior, las condiciones de la vida moral y material son muy distintas a las de los mundos inferiores. Incluso difieren de las condiciones propias de la tierra. Si bien la forma del cuerpo es invariablemente y como en todas partes la forma humana, ésta se encuentra embellecida, perfeccionada y sobre todo purificada. El cuerpo carece por completo de la materialidad terrestre y por consiguiente no está sujeto a las necesidades ni a las enfermedades o al deterioro que derivan del predominio de la materia. Los sentidos más refinados tienen percepciones a las que la naturaleza de nuestros órganos embotan. La levedad específica de los cuerpos hace que la locomoción sea rápida y no ofrezca dificultades. En vez de arrastrarse penosamente por el suelo, se deslizan, digámoslo así, sobre la superficie, o permanecen suspendidos en la atmósfera sin otro esfuerzo que el de la voluntad, de la misma manera que se representa a los ángeles o como los antiguos concebían a los manes de los campos elíseos. Los hombres conservan de buen grado las facciones de sus migraciones pasadas y se aparecen a sus amigos tal como éstos los conocieron, pero iluminados por una luz divina, transfigurados por las impresiones interiores que son siempre elevadas. En vez de rostros deslucidos, demacrados por los padecimientos y las pasiones, la inteligencia y la vida irradian ese resplendor que los pintores han traducido en diadema o aureola de los santos. La escasa resistencia que la materia ofrece a los espíritus ya muy adelantados hace que los cuerpos se desarrollen rápido y que la infancia sea corta o casi nula. La vida exenta de preocupaciones y angustias es proporcionalmente mucho más prolongada que en la tierra. En principio, la longevidad es relativa al grado de adelanto de los mundos. La muerte no tiene ninguno de los horrores de la descomposición, y lejos de ser un motivo de espanto, se la considera una transformación feliz, porque en esos mundos la duda acerca del porvenir no existe. Durante la vida, como el alma no se encuentra encerrada en una materia compacta, irradia y goza de una lucidez que la coloca en un estado casi permanente de emancipación, lo que permite la libre transmisión del pensamiento. En esos mundos felices, las relaciones entre los pueblos, siempre amistosas, nunca son perturbadas por la ambición de esclavizar al vecino, ni por la guerra, que es la consecuencia de aquella. Allí no hay amos ni esclavos, ni privilegiados por el nacimiento. Solo la superioridad moral e intelectual establece la diferencia de condiciones y confiere la supremacía. La autoridad es siempre respetada, porque únicamente se concede al mérito y siempre se ejerce con justicia. El hombre no procura elevarse sobre el hombre, sino sobre sí mismo, perfeccionándose. Su objetivo es alcanzar la categoría de los espíritus puros, y ese deseo incesante no es un tormento, sino una noble ambición que lo hace estudiar con ardor para llegar a igualarse a ellos.
Todos los sentimientos tiernos y elevados de la naturaleza humana se encuentran allí aumentados y purificados. Los odios, los celos mezquinos y las bajas codicias de la envidia son desconocidos. Un lazo de amor y fraternidad une a todos los hombres, y los más fuertes ayudan a los más débiles. Poseen bienes en mayor o menor cantidad, según lo que han adquirido mediante su inteligencia, pero nadie sufre por la falta de lo necesario, porque nadie está allí en proceso de expiación. En una palabra, en esos mundos el mal no existe. Mundos divinos, morada de los espíritus purificados donde el bien reina por completo. En estos mundos viven los espíritus superiores, que se distinguen de los demás por su perfección, sus conocimientos, su proximidad a Dios, la pureza de sus sentimientos y su amor al bien. Son los ángeles o espíritus puros. Se caracterizan por la influencia nula de la materia, superioridad intelectual y moral absoluta en comparación con los espíritus de los otros órdenes. Han recorrido todos los grados de la escala y se han despojado de todas las impurezas de la materia. Alcanzaron la suma de la perfección de que es capaz la criatura, razón por la cual ya no habrán de sufrir pruebas ni expiaciones. Como no se encuentran sujetos a la reencarnación en cuerpos perecederos, realizan la vida eterna en el seno de Dios. Gozan de una dicha inalterable, porque no están sujetos a las necesidades ni a las vicisitudes de la vida material. Con todo, esa dicha no consiste en una ociosidad monótona que transcurre en perpetua contemplación. Son los mensajeros y los ministros de Dios, cuyas órdenes se ejecutan para mantener la armonía universal. Dirigen a los espíritus inferiores a ellos, los ayudan a perfeccionarse y les asignan su misión. Asistir a los hombres en sus padecimientos, incitarlos al bien o a la expiación de las faltas que los alejan de la felicidad suprema, es para ellos una grata ocupación. Se los designa a veces con los nombres de ángeles, arcángeles o serafines. Los hombres pueden entrar en comunicación con ellos, pero muy presuntuoso sería el que pretendiese tenerlos constantemente a sus órdenes. Gracias por haber compartido este ratito en Espiritismo Allan Kardec.